Y continuamos con Mil Grietas. Ya estamos aquí en el piso de la radio con las doctoras María Victoria Boccio y Leticia Solari del Grupo Centro, del Sanatorio Centro. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Hola, muy Muchas bien, gracias. muy bien. Gracias por la invitación. No, nada. Bueno, y la verdad es que nos parecía interesante hablar de un tema que se viene gestando hace un tiempo, que tiene que ver con una especialización que están haciendo ustedes, un trabajo para realizar el primer trasplante de útero que se realizaría aquí en la República Argentina, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace ya un tiempo largo. Habla Victoria Boccio, decimos. Sí. Hola, buen día, soy la doctora María Victoria Boccio. Estamos trabajando en este proyecto desde hace un tiempo largo, formando un equipo interdisciplinario, tratando de tener en tiempo y forma todo el tema de los papeles, que es lo que nos falta todavía, que es la aprobación del INCUCAI, que es en lo que estamos trabajando. Ya tuvimos alguna reunión preliminar, pero bueno, todo esto lo teníamos medio como en stand-by, en el sentido de que tenemos que tener la aprobación del INCUCAI para lanzar este proyecto en forma definitiva, reclutar las pacientes, bueno, arrancar como el trabajo más explícito para el resto de la población, porque todavía, o sea, el trabajo nuestro lo venimos haciendo desde hace largo tiempo, pero lo tenemos ahí medio entre bambalinas hasta no tener la aprobación del INCUCAI, que ahí va a ser cuando lo vamos a lanzar al resto de la comunidad para el reclutamiento de pacientes principalmente. Bien, que de alguna manera es el último paso, el más burocrático, lo anterior ya está realizado, sería. Claro. Sí, pero bueno, el paso burocrático es el limitante y el que tenemos que tener para seguir avanzando. Claro, o sea, que al ser una práctica que nunca se ha hecho en nuestro país, esto se toma como un protocolo experimental. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es replicar el protocolo sueco, que es el que más éxito ha tenido en el mundo y mejores resultados, y eso es lo que proponemos hacer en nuestro país, con lo cual, como decía Victoria, hemos formado este equipo multidisciplinario que viene trabajando junto hace más de un año ya, y bueno, hemos cumplido todas las etapas preliminares de investigación, de desarrollo, bueno, de técnicas y del trabajo en conjunto de cómo va a ser esto, y ya hemos avanzado con la parte legal en muchos aspectos, y nos falta la última, que es esta, como dice bien Victoria, la aprobación del INCUCAI, para ya que esto el año que viene, si Dios quiere, pueda ser una realidad. Bien. ¿Y de qué se trata exactamente? O sea, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad el trasplante de útero se plantea como una alternativa terapéutica para lo que se llama problema de fertilidad por factor uterino absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mujeres que no pueden gestar porque o no tienen útero, porque nacieron sin él. Hay una patología que se llama síndrome de Rokitansky, que aproximadamente 1 cada 4.000 mujeres nacen sin útero por un problema durante su desarrollo, o mujeres que lo han perdido, o sea, han sufrido una cirugía que se llama histerectomía, que se le han tenido que extirpar el útero por alguna enfermedad, o pacientes que tienen un útero que por alguna razón no es funcional, porque ha sufrido infecciones y ha quedado con algunas adherencias, porque es un útero pequeño, hipoplásico, que no logra el desarrollo completo. O sea, bueno, distintas situaciones que hacen que definitivamente ese útero no sirve para gestar, o directamente no lo tienen, que son la mayoría de las pacientes. Entonces, hasta hoy, la alternativa de estas mujeres era o la adopción, o la gestación por sustitución o la subrogación, y hoy les vamos a poder ofrecer esta tercera alternativa, que es poder trasplantarse el útero para poder gestar ellas mismas y llevar adelante el embarazo. ¿Cuántos casos hay en el mundo de este tipo de operaciones y cómo han resultado? Bueno, a nivel mundial hay aproximadamente 60 casos realizados. La mayoría de los casos fueron realizados por el grupo sueco, que es el con el que estamos trabajando. Ellos tienen la mayor casuística en Suecia, el primer nacido vivo, porque todo esto uno piensa, bueno, el trasplante de útero, como decir, tengo un útero, pero el útero uno lo tiene para tener un bebé, o sea, no es para tenerlo nomás. Entonces el éxito se mide en el nacimiento de bebés de trasplante de útero. Ellos en el 2014 tienen el primer bebé nacido vivo de trasplante de útero, y alrededor del mundo ya hay 20 aproximadamente nacidos vivos de trasplante de útero. Después hay otros dos grupos importantes en Estados Unidos que
también todos formados, porque este grupo sueco fue el que empezó el desarrollo primero en animales por 10 años y después pasó a la cirugía, diríamos, en mujeres. Entonces, bueno, es que todo basado en el trabajo y en la investigación y el desarrollo de este grupo sueco que se distribuye a nivel mundial. Te pregunto esto desde lo técnico. Cuando hablan de útero, ¿es únicamente útero y trompas? Solamente el útero. Solamente el útero. Sí. Bien, y digamos, la posibilidad de quedar embarazada, ¿cómo? Claro, en sería? realidad las pacientes que se recluten, que sean candidatas para poder hacer este procedimiento, previamente tienen que hacer una fertilización in vitro, donde lo que hacemos es criopreservar los embriones. Y esto va a ser por dos cuestiones. Una, como vos decís, porque solamente nosotros vamos a hacer el trasplante uterino, en general, o sea, no van a tener las trompas para un embarazo natural. Pero aparte de eso es porque uno al hacer una fertilización in vitro y ya tener esos embrioncitos también puede disminuir los tiempos hasta lograr la concepción, como sería natural. Y también descarta algunos otros factores de infertilidad, entonces eso hace que el embarazo se logre antes, porque tenemos que pensar que esta paciente va a estar inmunosuprimida, y entonces tratar de que esa inmunosupresión sea por el menor tiempo posible, y con eso adelantaríamos mucho lograr el embarazo. ¿De alguna manera puede esto alargar la edad fértil de las mujeres o no? No. No. Esto lo único, ustedes piénsenlo que el trasplante, esto es como cualquier trasplante, es lo mismo que un trasplante de riñón. Entonces, la paciente después del trasplante tiene que estar en inmunosupresión. Pero la diferencia con este trasplante, que es el uterino, que es el único caso de trasplante, es que se llama trasplante efímero, porque en realidad una vez que la mujer tiene el bebé, puede ser 1, 2, hasta ahora en el mundo no ha habido 3, pero también podría ser, el útero se saca, entonces se termina la inmunosupresión. No es que van a vivir inmunosuprimidas como un trasplante renal de por vida. No, esta inmunosupresión es transitoria, el trasplante, el injerto es transitorio. Cuando se logra el objetivo, que es tener un hijo, se saca y se terminó la inmunosupresión y se... La inmunosupresión tiene los fines de que no se rechace este órgano trasplantado. Claro. Este proceso lleva como bastante tiempo, como dijo Leti. Primero, la criopreservación de los embriones, después se pasa a la parte quirúrgica. Una vez que todo está bien desde lo quirúrgico, tenemos que esperar 1 año para recién plantear la transferencia de los embriones. O sea que esto no es algo que, bueno, te operás mañana y el otro día se transfieren los embriones y te embarazás. No, todo esto lleva pasos y tiempos que hay que esperar para que eso se logre en forma exitosa. Y por eso también es importante que las pacientes que van a ser sometidas a un trasplante tienen que tener deseo de maternidad en ese momento. O sea, porque uno ya le va a hacer la fertilización in vitro. Esto no va a ser en un futuro cuando quiera tener un hijo. Esto es para mujeres que hoy se quieren embarazar. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿quiénes serían las mujeres que digamos que tienen que estarían con posibilidades de acceder a esta técnica? Claro, fundamentalmente es eso, mujeres que cumplan esta condición que hablábamos al principio, que es el factor uterino absoluto, o sea, que no tengan útero fundamentalmente, y que quieran ser madres. Y bueno, la ley argentina, a diferencia de lo que pasa en Suecia, prevé que la mujer puede ser sola, por ejemplo, o sea, sin pareja o una pareja con una pareja mujer. Entonces nosotros también podemos hacer estos embrioncitos, criopreservarlos con semen de donante. Eso también para nosotros es una posibilidad, o sea que no necesariamente, por ejemplo en el protocolo sueco, las parejas deben estar más de 3 años juntas para constatar, bueno, como un poco... No sé, como si eso asegurara algo, pero bueno. Que es un tema, es un tema cultural. De cultural y de planificación familiar en una cultura distinta, ¿no? Totalmente. Ellos tampoco tienen la posibilidad de subrogación en Suecia, que nosotros sí tenemos, o sea que para nosotros sería una alternativa, bueno, para ellos también es una alternativa, pero se tienen que cumplir varios requisitos, o sea, que no tenga útero en primera instancia, que tenga el deseo de maternidad y que, bueno, y que se quiera someter a todo este procedimiento y no quiera utilizar otras técnicas como la adopción o la subrogación.
subrogación. Y también, perdón, sí, y también sí. otra condición es que la donante para nosotros en este protocolo es donante viva relacionada, o sea que la donante la tiene que proveer la paciente. Esto no entra como en otros órganos en un tema de procuración y que va a estar esperando recibir un órgano, Eso sino te iba que a preguntar. la paciente tiene que ser la que provee a la persona a la cual se le va a hacer la ablación del útero. Eso tiene que ser así, o sea, Eso es así. no va a haber una lista de espera ni no va a nada. haber lista de no. espera. Por Es con pronto. donante vivo relacionado, así se llama nuestra ley y bueno, así Claro. como ¿Quiénes nosotros lo pueden vamos a ser, por hacer. ejemplo? Madre, Familiares tía, directos. prima, Son hasta cuarto grado de hermana. parentesco por la ley argentina. Claro, claro. Y- Y todo eso también para garantizar que esto sea un procedimiento altruista, porque no decir, bueno, te vendo el útero. No, bueno, todo esto tiene, por supuesto que tiene, todo esto se va a basar en la ley de donante vivo relacionado que tiene la República Argentina. Esto no excede la ley argentina. Todo esto se tiene que basar en las leyes nacionales y que, bueno, entonces todo esto tiene que ser un procedimiento altruista y donante vivo relacionado, o sea, familiar hasta en cuarto grado. Digo, eso Las- también mejora las posibilidades de compatibilidad. Claro, Seguro. Mejora las posibilidades. A de nosotros, compartir. en realidad en el mundo, también hay muchos grupos que están trabajando con donantes cadavéricos. Por supuesto que es un beneficio para la donante que no hay que someterla a esta cirugía. La ventaja que le ha encontrado el grupo sueco es que al ser un donante vivo uno puede estudiar mucho mejor ese útero para elegirlo. O sea, esto es un trasplante fundamentalmente que el éxito va a depender de la parte vascular, o sea, de las arterias y las venas. Entonces uno puede estudiar a esa paciente previamente que va a donar el útero en sus condiciones sistémicas, o sea, que no sea diabética, ni hipertensa, ni tenga colesterol, ni ninguna patología que pueda alterar la vascularización del útero. Entonces nosotros tenemos como un útero mejor comprobado, aparte de que tiene que pasar por otros requisitos como haber sido madre, no haber tenido complicaciones obstétricas, bueno, ni cirugía sobre el útero, pero a nosotros nos permite entonces que esa evaluación del órgano la podemos hacer tranquilos y descartar órganos que no sean buenos desde el punto de vista vascular, fundamentalmente. Entiendo en base a todo esto que están contando que el protocolo, digamos, debe tener sus grupos etarios, tanto para ser Sí. receptor como para ser donante. Ujú, ¿Y sí. cuáles serían? Bueno, nosotros el protocolo que vamos a presentar al INCUCAI, la receptora va a tener un límite de edad hasta los 40 años y la donante puede ser hasta 60 años, idealmente 55 años. No importa que el útero de la donante no esté funcionando, o sea, esté en menopausia. Eso no es una limitante. Así que por eso pueden ser madres a hijas y hasta 60 años, pero idealmente 55. Bien. Sí tienen que tener digamos, alguna de las problemáticas que ustedes estaban enunciando, digamos, la receptora, ¿no? Es Claro. decir, que ha tenido alguna cuestión, digamos, genética, congénita o, Claro, eso han sido o alguna lo- patología que, digamos, haya tenido que Extirpar el útero. Claro, Claro. sí, la condición sine qua non que no tenga útero, porque si Claro. lo tiene no Sí. le va a interesar. Y el Rokitansky, que es la enfermedad que es congénita, no es genética, es congénita, que es que no se termina de formar el útero, pero las pacientes tienen trompa, ovarios, entonces al volverle, también esto es como, para mí siempre lo pienso como algo mágico, porque al volverle a poner el útero, vamos a decirlo así como más sencillo, la paciente por sus propias hormonas arranca de nuevo a menstruar. Entonces Sí, arranca por primera vez. Arranca por primera vez, porque en Que realidad nunca el había diagnóstico hecho. se hace a los 15, 16 años cuando no menstruan, tienen una menorrea primaria, o sea, nunca menstruaron y empiezan a consultar qué pasa, y ahí se descubre que no tienen útero, pero todo el resto es completamente normal porque esto es algo congénito, no es algo genético. Entonces, bueno, esa sería como la paciente que más se va a beneficiar, que es las pacientes con síndrome de Rokitansky. Después también, como dijo Leti, las que han perdido el útero por cirugías, por hemorragia, por lo que sea, pero en realidad el grupo más beneficiado son esas pacientes que no tienen otra alternativa. Y esto que decía Victoria también es importante porque, como decíamos nosotros, no buscamos la función solo del órgano, que incluso entre los 30 y los 45 días aproximadamente, la mayoría empieza, como bien decía ella, por sus propias hormonas a menstruar, o sea que nosotros ahí ya constatamos que el útero funciona, y que los ciclos empiezan a ser regulares como en cualquier mujer, y que bueno, esto finalmente, si el órgano no se rechaza después de este año, nos pueda llevar adelante el embarazo como cualquier otra mujer. La única diferencia es que por esta cirugía pelviana sobre los vasos pelvianos, que es donde se van a
hacer, bueno, a colocar el útero, digamos, la anastomosis de las arterias y las venas, la paciente por ahora no se ha planificado ningún parto, o sea, todos los nacimientos en el mundo han sido a través de una cesárea programada para evitar algún problema que pudiera haber durante el parto vaginal. De parto. Claro. Y digamos, cuando comentabas todo esto se me ocurría también que podía haber algunas patologías neoplásicas, por ejemplo, de cuello de útero, que lleven a algún tipo de Sí. cirugía y bueno, por lo cual haya... El tema con las neoplasias es que uno tiene que también esperar en general se pide 5 años desde que tuvo el alta del oncólogo. Entonces todo eso a veces atrasa los tiempos, porque bueno, también por una seguridad, por la inmunosupresión a la que después va a ser sometida la paciente, o sea que sí es posible. Uno de los casos en Suecia fue por un cáncer de cervix muy incipiente, pero bueno, tienen que cumplir ciertos requisitos con respecto al alta del oncólogo, porque después uno la va a someter a la inmunosupresión. Bien. ¿Y cómo fue la formación de ustedes y quién más, del equipo? ¿Cuántas personas lo componen? ¿Cuánto tiempo les llevó? Bueno, en realidad nosotros conformamos un equipo multidisciplinario. Nosotras somos acá ahora las que estamos, pero somos muchos los que estamos trabajando. Más de 25 personas para que se den cuenta. En ese equipo tenemos nefrólogo, tenemos patólogo, tenemos especialista en diagnóstico por imágenes, el cirujano cardiovascular, otros ginecólogos, ecografista, todo lo que es instrumentadora, circulante de quirófano, anestesista, médico cardiólogo, médico especialista en terapia intensiva. O sea, tenemos un equipo muy amplio en el que estamos trabajando en forma altruista también en todo este proyecto. Y bueno, y eso es la clave para que esto funcione, porque esto no es una cirugía. Y porque todo este proyecto hay que plantearlo para el INCUCAI, como es experimental, no va a tener costo, ni para la paciente, ni para la obra social. Entonces, también aparte de todo esto, tuvimos que buscar la financiación del proyecto, y no son cosas baratas, menos en este país. Entonces la ventaja de la paciente va a ser que todo esto va a ser gratuito. ¿A dónde se está haciendo esto? ¿Dónde están planificando hacerlo? Esto lo vamos a realizar en el Sanatorio Centro. Esperemos, si todo va como en los tiempos que pensamos, para el año que viene. No tenemos una fecha, no tenemos todavía las candidatas, porque a veces se dice, sí, ya tienen la candidata. No, tenemos un montón de pacientes que fueron entrevistadas, que han venido por su propia motivación, porque se han enterado, y ustedes imagínense que esto para la mujer es algo muy fuerte, tener esta esperanza, esta posibilidad. Entonces han venido muchas mujeres en forma espontánea a preguntarnos, porque se han enterado, o por una amiga, o por pacientes nuestras, o también por alguna nota en el diario. Entonces han venido a entrevistas en las que todas les hemos informado que estamos trabajando, pero bueno, tenemos que esperar lo del INCUCAI. No queremos tampoco largar algo o una falsa expectativa cuando no tenemos todavía la parte legal cumplimentada, que es lo que nos preocupa ahora en este momento. Un poco también contestando lo que vos decías, si me permitís, cuando nosotros arrancamos con todo esto, que hacemos el convenio con la Universidad de Gotemburgo, para empezar a trabajar en conjuntos, en mayo de este año vino el doctor Mats Brandström, que es el líder del equipo, a conocer. Nosotros ya nos conocía, nos habíamos visto varias veces y nos conocemos del 2016 en forma personal, pero bueno, para conocer las instalaciones, conocer a todo el equipo que estaba trabajando, dar algunas directivas especiales, conocer hasta el laboratorio de in vitro, donde se iba a hacer todo. Por supuesto, bueno, nos dio el ok y seguimos avanzando, y nosotros hace una semana volvimos de Suecia de hacer los 2 primeros trasplantes con ellos, una capacitación en animales, en ovejas, y también, bueno, hicimos 2 trasplantes en mujeres, y ahí también tuvimos la oportunidad de ver que estamos a la altura en cuanto a los recursos humanos, institucionales, que era también algo que nos interesaba mucho. Viajamos con los 3 ginecólogos, nosotras 2 y el doctor Gustavo Botti, y el jefe de quirófano, que es el doctor Mariano Traglia, que es el anestesiólogo a cargo. Y bueno, por suerte nos vinimos también con esta información muy importante, que estaría la ciudad en condiciones absolutamente factible. Totalmente factible
posible poder llevarlo a cabo con los recursos con los que contamos. Bien, ¿no? ¿Hay mucha distancia con la medicina sueca? Digo, como... No nos pareció No. para nada. No. Cuestiones culturales, ¿no? Que uno pelea acá, pero la verdad que no, ni de lo técnico, ni de lo tecnológico, esto va para nada, estamos lejos, al contrario. La verdad que nos sentimos muy cómodos, la Universidad Nacional Rosario nos forma muy bien y nos deja bien parados en el mundo. Muy Así bien, que... sí. Muy bien, acá tenemos una pregunta, dice Ricardo, no habiendo parto vaginal, ¿no es determinante el hueco del coxis? ¿No? Pregunta, ¿qué pasa si un hombre quiere sentir un embarazo y pide un implante de útero? Bueno, te digo... Perdón si pregunto una burrada, dice. No. Nosotros lo habíamos preguntado antes, fuera del aire incluso, pero bueno. Es más, a mí también me preguntaron. Así que, Bueno, se vamos a caía de contestar. madura que iba- se Ese caía de es el tema madura que iba a hacer la candente. pregunta, así que- Bueno, nosotros en principio eso a nivel mundial no se ha hecho, el implante de útero en hombre. Estos protocolo está diseñado en mujeres. No quiere decir que a futuro esto no sea una posibilidad. Desde lo técnico creemos que es posible. De todas maneras, nuestra intención en estos protocolos preliminares es hacer lo mismo que hicieron en Suecia, que es mujeres sin útero. Y bueno, eso es lo que es el proyecto inicial que estamos presentando al INCUCAI. Que a futuro eso sea una posibilidad, la verdad, supongo que sí. Desde lo técnico podría ser factible, pero no es por lo menos nuestro objetivo inicial por ahora en esta etapa. Le dejaremos la posta a los suecos en eso. en todo Claro, caso, que arranquen los suecos, después veremos. que son los que lo tienen más desarrollado. Claro, sí. Bueno, interesante y la verdad novedosa, digo, y le comentamos a la audiencia también. La semana pasada justo hicimos una entrevista donde hablábamos de la operación de reasignación de sexo, donde se hace una neovagina y demás. Digo, y bueno, y esto como que parece la otra parte, ¿no? Bueno, en realidad tiene algo de relación porque muchas pacientes de Rokitansky también nacen sin vagina. O sea que esto tiene como algo relacionado a lo que vos estás diciendo. Esto no sería una reasignación porque el sexo genético, ya como les digo, esto no es algo genético, sino que es algo congénito. La paciente es mujer, sí, pero tiene a veces vaginas hipoplásicas o chiquitas. Bueno, entonces a veces necesitan algo, en general con una dilatación de vagina es suficiente, pero bueno, también eso es algo a tener en cuenta, el tema de vagina en las pacientes con Rokitansky, porque a veces no tienen una vagina suficientemente larga o sexualmente activa, y eso es importante para ellas en un principio. Lo que pasa es que cuando llegamos a esta instancia eso ya lo tienen resuelto, porque ya vienen con pareja, con deseo de maternidad, o sea que esa etapa previa que a lo mejor les pasó hace 10 años atrás, que era el tema de encontrarse con un Rokitansky y una vagina no apta, eso se fue resolviendo antes. Ahora llegamos, cuando nos llegan a nosotros ya ese tema lo tienen en general resuelto porque ya tienen pareja, relaciones, bueno, y ahora están buscando un hijo. A mí me parece que hay una cosa que es, por lo menos lo que a mí me impactó. Yo empecé a ver este tema, bueno, a ellas las conozco hace mucho tiempo, las tengo en redes, voy viendo qué es lo que han ido presentando, sobre todo a Leticia. Y cuando veía el tema de trasplante de útero y un poco en este sentido de pensar en la en fertilidad, en tener chicos, y uno pensaba en los trasplantes en general, en donde el objetivo en el trasplante, en casi todos los trasplantes, es conservar la vida del paciente, es decir, vos haces o por lo menos calidad de vida, ¿no? Que es calidad de vida para, digamos, pensando en dar una mayor sobrevida, una mejor calidad, pero siempre sobre una cuestión vital sobre el receptor, ¿no? Es decir, alguien que tiene un problema renal, trasplante renal para mejorar su sobrevida, alargar su sobrevida, pensaban cardíaco, pensaban los distintos. Bueno, esto es un enfoque conceptual completamente distinto. O sea, no estás pensando específicamente en la vida de esa persona, sino en que en esa persona, en función de la posibilidad de ser madre, de ser... Sí, igual de calidad de lógica. vida, por supuesto. Sí, pero me refiero a que no es una totalmente. cuestión absolutamente vital. Es decir, Sí. no es que si no tiene esto, como se Sí, me ocurre un pensar corazón, como un riñón. corazón, ¿no es Tal cual. cierto? Sí, por supuesto. Es con lo cual me parece que trascendental desde
otro punto de vista, que es el filosófico. Cambia ¿no? eso, cambia conceptual o filosóficamente digamos, a pesar de que la técnica tenga homología con las otras, el concepto es diferente. De hecho, Martín, una de las cosas, de las ventajas, si se quiere, de alguna manera, de someter a una paciente con estas características a un trasplante, es que es una paciente sana. Exacto. O sea, nosotros cuando trasplantás a un paciente renal o con una cardiopatía o una hepatopatía, llega realmente al trasplante muy malas condiciones médicas generales en general. Vos acá vas a trasplantar a una paciente en el mejor estado de salud, que es una mujer de 30, 40 años, absolutamente sana. Exacto. Entonces eso también hace que bueno, la motivación ni hablemos, porque como decía Victoria, la verdad que es increíble lo que esto ha generado, y que bueno, los resultados también médicos son muy buenos de la cirugía, porque son mujeres que se la bancan, ¿no? Como decimos, no son sanas, no tienen patologías de base. Las criaturas que nacieron con útero trasplantado, normalmente, digamos. Sí, cursan embarazos. Todo esto también se basa en la gran cantidad de trasplante renal que ha habido, en la experiencia en trasplante renal y embarazadas, porque ustedes piensen que ese embarazo va a cursar también con la inmunosupresión. Entonces todo esto se ha basado a nivel mundial la experiencia de trasplante renal y embarazo. Y sí, todos los embarazos han cursado normalmente, por supuesto nacen por cesárea, también por el tema que les comentaba, que muchas pacientes no tienen la vagina propia o totalmente con la elasticidad a lo mejor de una vagina común, entonces someterla a un parto después de semejante cirugía o todo esto, bueno, es como que es como que no sería, por lo sería menos por arriesgarse, ahora, claro, por ahora, no digo, todo esto a lo mejor a futuro cambia, pero por ahora va a ser así. Por ahora es cesárea programada. Claro, y bueno, en realidad se basa en eso y son partos normales, cesáreas normales con bebés que nacen completamente normales. Bien. Perfecto. Yo ya pienso en Matrix, digo, ¿cuándo se podrá poner un útero en una incubadora y que la criatura se bueno, pero todo eso del que se genere sola, ¿no? Todo eso del útero de bioingeniería también ya se está estudiando. De hecho, cuando estuvimos en Gotemburgo, estuvimos con un grupo que está como, hasta ahora lo que han conseguido era como pequeños parchecitos de útero de bioingeniería, no útero completo, pero bueno, es lo que se está trabajando. Como vos decís, bueno, sí, parece a futuro, sí, pero el futuro a lo mejor es 5 años, no es tan a futuro. De todas maneras, para mí lo principal ha sido esto, además de todo esto que ustedes están contando, la impresión del cambio de paradigma en lo que significa trasplante, ¿no? O sea, que todo el tiempo uno pensaba médula ósea, pensaba los distintos tipos de trasplantes para tratar de salvar la vida o darle cierta sobrevida al paciente. Esto es un paradigma diferente. Sí, totalmente. Y me parece muy auspicioso, ¿no? Seguro. Bueno, más que interesante. No sé, algo más, cuenta Irene, alguna otra así bomba que nos deje pensando. Yo lo único que quería decir que nosotros, bueno, estuvimos la semana pasada en Suecia, el grupo sueco y la Universidad de Gotemburgo que nos alojó, nos atendió toda la semana, nos brindó generosamente todo el conocimiento, todo lo que le pedimos, siempre nos dicen sí, nos mandan lo que necesitamos, tenemos el apoyo completo de ellos y eso para nosotros es muy importante, también haber estado ahí, ver que esto es algo posible en nuestra ciudad, en nuestra institución, o sea que no es algo que nosotros imaginamos que a lo mejor se podría hacer, no, ya como que vivimos la experiencia de estar en 2 trasplantes y bueno, y la verdad que eso nos dejó a nosotras también como profesionalmente hablando muy tranquilas de que es algo que bueno, por supuesto que lleva trabajo, que se requiere esfuerzo y dedicación de todo un grupo, pero que bueno, que es algo posible. Los contactos, ¿a dónde uno se informa, cómo se contacta, qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en el sanatorio tenemos un mail que es trasplanteuterino@sanatoriocentro.com. Es un mail que habitualmente yo lo chequeo, así que pueden escribir ahí. Después lo vamos a estar subiendo. Seguro. Pero bueno, cualquier mujer que... Sí, o si no, comunicarse con el sanatorio, que las chicas ya todas saben que se comunican con Leticia, conmigo, con el doctor Botti, que somos los 3 que estamos como medio desde la ginecología liderando un poco el grupo, pero más allá que el grupo es muy amplio y multidisciplinario, que es lo que necesitamos para trabajar. Bien, buenísimo. Bueno, nada, genial, hermoso el tema, la verdad que interesantísimo. Y ojalá que la próxima vez que nos juntemos a hablar sea porque, bueno, ya realizaron exitosamente el trasplante de útero. Con los hijos de trasplante. Ojalá. Bueno, muchas gracias. La doctora Victoria Bocio y Leticia Solari del Sanatorio Centro aquí de la ciudad de Rosario. Gracias por la invitación.